Muchas gracias a todos por estar presentes y tomarse un tiempo valioso para oírnos todo lo que tenemos que decirles y hablar acerca de algo que nos pareció que era muy importante. Voy a leer el currículum de Mariana. Esto es una pequeña parte de todo lo que ella hace, pero pues si no nos vamos a llevar toda la noche en esto. Mariana Sanzberro Puchkariov, no sé si se pronuncia, es PhD en Educación y Salud Pública, es doctora en Salud Pública, especialista en Administración de Salud de Enfermería, especialista en Dermatología, enfermera SOBENFI, experto universitario en heridas y úlceras crónicas, diplomado en heridas y úlceras crónicas, maestrando en Estrategia Nacional Colegio de Defensa, supervisora general del Hospital Pediátrico Pereira Rosell Montevideo, Uruguay, supervisora general de Enfermería del Instituto del Cáncer Montevideo, ex referente de la Unidad de Heridas del Hospital Escuela del Litoral Paysandú, Uruguay, integrante de la Sociedad Científica Uruguaya de Heridas y una muy buena amiga de la casa, muy buena amiga nuestra que nos encontramos cada año en los congresos. Mariana, vamos a hablar ahora acerca de las lesiones oncológicas y úlceras, que es algo que nos encontramos muy frecuentemente en los pacientes con problemas oncológicos y que necesitamos una guía para saber qué hacer con ellos. Si todo está bien, Mariana, pues podemos comenzar. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Aquí ya buenas noches en Uruguay. Un placer para mí estar con ustedes hoy en un tema tan importante como son las lesiones oncológicas, lo que es el cuidado paliativo, que también incluye un poco en esta presentación, y este abordaje de las lesiones oncológicas desde varios aspectos, desde no solo lo que es justamente solo las lesiones oncológicas, sino también todo lo que hace a las diferentes lesiones que podemos tener y que nos podemos enfrentar, porque todos quienes hacemos heridas, a veces no solo es un paciente oncológico que puede tener una lesión oncológica, sino es un paciente oncológico que además de tener lesiones por diferentes tumores, que realmente pueden tener otras lesiones como pueden ser úlceras venosas, y tenemos un paciente oncológico que muchas veces tiene un tumor, está en un tratamiento oncológico o con citostáticos, radioterapia, y además tiene otro tipo de lesiones, que lo hace mucho más complejo, y tenemos que pensar ese paciente desde otra órbita, desde donde esté, en qué etapa esté ese paciente oncológico. Bueno, siguiente. No sé si ahí la pasaron. Ahí va. Bueno, para comenzar, cuando hablamos realmente de lesiones tumorales, oncológicas, neoplásicas, en general hablamos de un deterioro de la integridad cutánea que tenemos que pensarlo de otra forma, ¿sí? Que no estamos ante una úlcera convencional, ¿sí? Sino, ni siquiera tenemos que hablar similar a otras heridas crónicas, ¿sí? O agudas, porque justamente en estos pacientes va a estar en juego la vida del paciente. O sea, cuando tenemos que hacer este abordaje, o muchas veces estos pacientes que ya presentan, que más adelante vamos a ver algunas clasificaciones de estas lesiones, realmente vamos a estar hablando que el abordaje de las lesiones tumorales, por ejemplo, va a ser más bien desde un punto de vista más paliativo, y no vamos a ir en búsqueda, como otras heridas crónicas o agudas, de buscar cerrar estas heridas, ¿sí? Estas lesiones en general no se pueden clasificar en grados, estadios, aunque hay algunas clasificaciones y ahora las vamos a ver, ¿sí?
Se estima aproximadamente entre el 5 al 10% de la patología neoplásica va a tener una afectación cutánea, aunque no se sabe bien con exactitud cuáles son las que van a desarrollar úlceras tumorales. Hay que ver lo que es el dolor, la angustia, la alteración de la imagen, la autoestima, el mal olor, el exudado, el afrontamiento desde lo social, los problemas de nutrición, realmente van a ser el enfoque de estos pacientes. Para definirla, siguiente, tenemos que decir que una lesión tumoral, la otra presentación, siguiente, una lesión tumoral o neoplásica en sí es la alteración causada por una infiltración de un tumor en la piel o de la red vascular y linfática. Su frecuencia es más importante en pacientes de edad avanzada, con metástasis primaria o en situación terminal, lo que muchas veces es lo que va a condicionar el tratamiento. El objetivo básicamente va a ser mantener o mejorar lo que es la calidad de vida y el control de estos síntomas, ese abordaje paliativo. Los tumores más frecuentes que pueden derivar en lo que es la integridad, la alteración de la integridad cutánea son los de mama, sarcomas, melanomas, carcinomas de células escamosas, ya sea primarios o secundarios. Las características básicamente a destacar son esa forma irregular con un lecho ulceral necrótico, abundante tejido desvitalizado, bordes elevados y en general presentan un aspecto friable, frágil, que se rompe o sangra con facilidad. Y esto tenemos que pensarlo también cuando nos presentamos a otras heridas crónicas, a otras lesiones, cuando pasan el tiempo que vemos que tienen una mala evolución y de ahí la importancia de biopsiar los pacientes, ¿sí? La importancia de tener una biopsia porque muchas veces estamos frente a secundarismos, ¿sí? O justamente a lesiones tumorales que muchas veces se confunden con una lesión venosa o con otro tipo de lesión, las vasculitis en general, que nos pueden llevar a mal camino y no estamos yendo por el tratamiento que deberíamos ir. Entonces, estas son cosas que tenemos que prestar atención cuando empezamos a diferenciar. Pero, en general, la expresión, cuando tenemos un tumor de mama y demás, va a ser mucho más fácil, desde ahí el diagnóstico, cuando tenemos realmente el diagnóstico oncológico, ¿sí? Que lo que un paciente que viene con una lesión venosa de larga data, de 2 o 3 años a más, nos hace pensar que tenemos que ver que quizás la etiología es otra y tenemos que biopsiar. Y eso es muy importante para realmente hacer nuestro plan de cuidados y realmente ir por donde tenemos que ir y no equivocarnos realmente en el diagnóstico. Aproximadamente el 62% se localizan más bien de los tumores tórax y un 24% en cuello, aunque pueden aparecer en diferentes zonas anatómicas del cuerpo. Siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología? En sí, las heridas neoplásicas representan en sí un riesgo potencial masivo a la piel y en los tejidos adyacentes por la combinación de lo que es el crecimiento del tumor. Ahí se me ve bien. El crecimiento del tumor, la neovascularización, la formación de diferentes vasos sanguíneos a partir de otros existentes, de manera cuando esos vasos se rompan, producen sangrado de la herida de forma importante, por eso nos vamos a enfrentar en úlceras que son muy sangrantes, ¿sí? Muy friables cuando las vamos a curar. La invasión de células tumorales, el crecimiento de estas células rompen esos vasos sanguíneos produciendo ese sangrado, o también pueden invadir otras estructuras y terminaciones nerviosas. Está la formación de esa masa tumoral necrótica debido a la mala vascularización, se traduce en un empeoramiento de los tejidos cercanos, aumenta el riesgo de necrosis y produce en sí una proliferación aeróbica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y anaeróbica, causante del mal olor. Y ahí vemos
los diferentes aspectos que vamos a estar viendo en este tipo de lesiones, como son el sangrado, el dolor, el olor, que básicamente es hacia dónde vamos a ir a plantearnos nuestros cuidados. Ahí vemos, por ejemplo, un tumor de Merkel con un crecimiento incontrolado del tumor, un carcinoma epidermoides, una necrosis tumoral de la zona supraclavicular, ¿sí? Entonces, las lesiones de piel en el paciente oncológico, básicamente tenemos que, primero, manejar el dolor. El dolor es básico y no tenemos que tener un paciente con dolor, así que la analgesia va a ser uno de nuestros puntos. La fetidez, por esa explicación justamente que va a tener una carga bacteriana, así que nosotros tenemos que ir pensando en qué tipo de cura o qué tipo de apósitos vamos a usar en estos pacientes. La gestión del exudado, justamente aumento de carga bacteriana, también va a haber aumento de exudado y ahí tenemos dos cosas que tenemos que ir controlando. El sangrado local. Obviamente esto se le suma lo que es la ansiedad, la angustia, la depresión, la pérdida de la autoestima. En general estos pacientes, a raíz de que tienen olor, que tienen este tipo de tumores, se aíslan, no quieren estar justamente con su familia y ahí empieza todo un cuadro realmente que el encare básicamente va a ser desde lo paliativo y ahí la importancia de tratar en un equipo a estos pacientes. Obviamente que hay una alteración de la imagen corporal. Se ha visto mucho que las mujeres en general a veces no consultan, más cuando es de mama, se cubren, no dicen y a veces cuando no se tiene una buena atención, lo último que se hace es revisar, ¿sí? A veces más las pacientes adultos mayores esconden esos tumores, ¿sí? Por vergüenza, por el estigma social y cuando realmente empezamos a tratarlos ya están en una patología avanzada. Nosotros en Uruguay tenemos realmente grandes campañas en lo que es el cáncer de mama, pero cada vez tenemos más, realmente más allá de las campañas. Y otra de las cosas que tenemos y cada vez va en aumento es el cáncer de piel. A raíz que tenemos el agujero de ozono, el lugar más grande es aquí en Uruguay. Así que justamente los cuidados de la piel son fundamentales para evitar más de 300 casos al año y esto va en aumento y se ha aumentado lo que son las radiaciones solares, también lleva al aumento de melanomas. Entonces tenemos muchos pacientes con cáncer, realmente para nosotros en Uruguay es una patología que va en alza más allá de todas las campañas. Entonces de ahí de la importancia de trabajar en los equipos, de trabajarlos desde la salud, para evitar, porque mucha gente no consulta y el cáncer en sí, la base es la prevención y captarlo en ese momento primario, ¿sí? Nosotros que hacemos heridas, que hacemos el cuidado de la piel, la importancia desde que ingresa un paciente por cualquier patología, la revisión de la piel de pies a cabeza, porque ahí es donde podemos empezar a captar estos pacientes y quienes hacemos úlceras, todo lo que es pierna y demás, de prestar atención porque muchas veces nos estamos equivocando en el tratamiento y la importancia, y lo voy a recalcar 1000 veces, de la biopsia. Otra de las cosas que se suma aquí en los pacientes oncológicos es la desnutrición, la caquexia, ¿sí? Básicamente, y tenemos que pensar que en heridas la nutrición va de la mano. Un paciente malnutrido es un paciente que las heridas van a complejizarse. Entonces, si tenemos un paciente en tratamiento oncológico o en un proceso oncológico, más allá que no tenga una lesión tumoral expresada, pero sí tiene una lesión, me voy a lo venoso, básicamente, que es una de las que más vemos, en general es un paciente que tenemos que pensar que este proceso se va a retrasar. Obviamente que va a tener dificultades en las relaciones sociales, dificultades para realizar las curas locales adecuadas. Tenemos que hacer un plan adecuado realmente manejando estos aspectos, el dolor, la fetidez, el exudado, el sangrado local, realmente más allá de todos los aspectos psicosociales que hacen a este paciente. Siguiente. En general, me parece que tiene que pasar una más.
Otra más. Ahí va, ahí. En general, generan un gran impacto emocional en el paciente como en la familia, ¿sí? Cada una de las lesiones va a tener diferentes características y sintomatología, ¿sí? Estos pacientes realmente son únicos, cada uno de esos pacientes van a expresarse de forma diferente. No debemos aplicar técnicas de desbridamiento ni cortantes ni químicos en general. Esto tenemos que, cuando planteamos ese esquema TIME en las lesiones, tenemos que buscar otro tipo de desbridamiento. ¿Por qué? En las lesiones tumorales decíamos que va a tener un tejido más friable, ¿sí? Más sangrante, y tenemos que evitar, o si lo tenemos que hacer, esta limpieza tiene que ser muy exhaustiva, muy cuidadosa, porque en general va a terminar más complicado, ¿sí? Es un tejido muy vascularizado, muy friable, entonces tenemos que elegir muy bien los métodos de desbridamiento. Suponen un reto para el equipo asistencial realmente, porque no son pacientes fáciles, no son esos pacientes que vamos a seguir ese esquema, que vamos a tener el diagnóstico, vamos a seguir ese plan de cuidados, ¿sí? El esquema TIME, elegir los apósitos en búsqueda de cierre, sino en búsqueda de la mejora de la calidad de estos pacientes. Más allá de todo, hay bibliografía escasa, y de acá los invito a todos a poder, no necesitamos hacer un libro ni tener 20.000 pacientes, sino de poder mostrar pacientes y poder realmente escribir, poder publicar sobre estos pacientes, sobre lo que hacemos, porque no hay suficiente todavía bibliografía. Recién en estos últimos años empezamos a hablar de los que son los pacientes con lesiones tumorales realmente. Y tenemos que pensar como una segunda enfermedad, o sea, tenemos un paciente con un tratamiento oncológico que además puede tener un tumor, ¿sí? Abierto, o una lesión tumoral abierta, y además puede tener otro tipo de lesiones, un pie diabético, una lesión vascular, etcétera, etcétera, que se suma a esto. Es un paciente complejo de abordar. Sí, hablaba al principio que en general no podemos clasificarlos, pero sí hay algunas que podemos decir que se diferencian en estadios, que hablamos de un estadio 1 de piel intacta, el estadio siguiente, el estadio 1N, piel intacta, dura y fibrosa, estadio 2, lesión ulcerada con compromiso de la dermis y epidermis, estadio 3, lesión ulcerada con pérdida del tejido celular subcutáneo, y estadio 4, cuando hay invasión de las estructuras. Siguiente. Y ahí realmente lo vemos, esos estadiajes, ¿sí? Cuando tenemos ese estadio 1 con la úlcera cerrada, con piel intacta, que ahora les voy a más o menos plantear qué cuidados iremos haciendo, qué cosas para evitar, justamente, que muchas veces no vamos a evitar, pero sí mejorar para la calidad en la atención de estos pacientes. Estadio 1N, como ven, la úlcera cerrada, pero la piel está superficialmente fibrosa. En el estadio 2 ya vemos esa úlcera abierta con una afectación de la dermis y la epidermis. En el 3 la úlcera ya está abierta con pérdida del tejido subcutáneo. Y en el estadio 4 ya tenemos la úlcera abierta con invasión de estructuras anatómicas profundas. Existen diferentes clasificaciones entonces, como puede ser en función de si existe esa ruptura de la integridad cutánea o no, una clasificación sencilla como la vimos, ¿sí? Se clasificarán como lesiones abiertas porque existe esa ruptura de la integridad cutánea, o cerradas si no existe, en función de la evolución. Este tipo de lesiones no es posible en sí de clasificación por estadios de afectación, sino lo que tenemos que ver es la enfermedad de base, qué origen, porque todas van a variar, depende del origen que tenga ese tumor, ¿sí? O sea, las características de estas lesiones van a diferir del tipo de tumor que tenga el paciente. Además, el nivel de esta evolución de la lesión tumoral en general no se va a correlacionar con la gravedad del proceso. Así, por ejemplo, hay lesiones sin pérdida de la integridad cutánea que está invadiendo planos profundos, que tienen un peor pronóstico, y hay otras lesiones de crecimiento esofítico
carcinomas epidermoides, por ejemplo, que pueden afectar tejidos más superficiales y pueden tener un mejor pronóstico. Por eso nosotros, cuando vamos a encarar a este paciente, tenemos que ver qué pronóstico tiene el paciente, ¿sí? O en qué etapa de la enfermedad está. Obviamente que se va a sumar, y ahora lo vamos a ver, qué está recibiendo el paciente, porque ahí va a tener otras afectaciones cutáneas que podemos llegar a ver. Siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, una recidiva parotida de carcinoma de labio con una herida tumoral cerrada, con invasión de estructuras profundas. Ahí tenemos otra, una satelitosis cutánea por recidiva de cáncer de mama, con infiltración de planos profundos en el lecho tumoral. Yo he tenido algunos pacientes de estos de mama que en principio cuando se piensan a presentar, porque muchos están en tratamiento de radioterapia, que al final vamos a ver algunos cuidados que les incluí de lo que es radioterapia, o sea, de la radiodermitis para prevenir y justamente tratar, que a veces en principio nos puede confundir. Tengo algunos casos presentados de decir radiodermitis o justamente empezó a hacer una recidiva del cáncer de mama que en principio, o sea, en final terminó siendo una recidiva y lo tratábamos como una radiodermitis, porque en el principio nos podía confundir y después en la evolución nos dimos cuenta que justamente estaba en una etapa terminal del paciente. Siguiente. El conocimiento en sí del grado de invasión e infiltración tumoral no es posible a simple vista por el personal sanitario, eso en general, eso tenemos que ir viendo con el equipo médico en general, con todos los estudios que va teniendo este paciente. A diferencia de otras heridas crónicas, tenemos que tener otras pruebas complementarias como son tomografías, resonancias, ¿sí? Para el diagnóstico. Y realmente el especialista, el oncólogo médico en general, es quien va a estar haciendo este seguimiento y ahí vamos a saber realmente si el crecimiento tumoral puede ser esofítico o vegetante, ese aspecto de coliflor. El crecimiento endofítico se caracteriza por crecimientos irregulares, bordes vertidos, indurados, fondos sucios, sin halo inflamatorio, perilesional, evolucionando en sí a la destrucción de los tejidos. Siguiente. Los objetivos en sí del tratamiento, en principio, van a ser promover el confort del paciente, prevenir o revertir el aislamiento social, mejorar la calidad de vida y mejorar la autoimagen. Lo más importante, siguiente, es esa valoración clínica. Nosotros debemos saber la historia de la lesión, la cronología, las características, el diámetro, el color, la profundidad, el lecho, el estado de la piel perilesional, si tiene sobreinfección, exudado, el sangrado, el dolor, y obviamente todo lo que hace el acompañamiento, la familia, el entorno, ¿sí? La repercusión que tiene en el entorno del paciente. Siguiente. ¿Hacia dónde va a ir el tratamiento médico? En una lesión no ulcerada, 1 y 1N, en general va a ir un lavado y secado cuidadoso, evitando lesionar, ¿sí? Proteger, en general con apósitos tipo FOAM, ¿sí? Para disminuir la presión y aislar, ¿sí? Esa lesión fibrosa que aún no está abierta, más imagínense, por ejemplo, en mama o lo que puede ser en ano, en general, para evitar que se abra o tener mayor confort en el paciente. Lo que hace a lesiones grado 2, 3 y 4, tenemos que tener una analgesia escalada, siempre tener claro que la morfina no tiene techo, como lo decimos acá, ¿sí? No hay que tener miedo, el paciente no tiene que tener dolor, y eso tiene que ir en aumento según porque la percepción que tenga, y esto es básico. Un paciente con dolor en un tratamiento oncológico no puede estar. Debemos limpiar las lesiones irrigando con suero fisiológico o PHMB, ¿sí? Con soluciones para bajar, porque hablábamos que van a tener carga bacteriana en general, sin friccionar.
y que sigue dentro de las últimas recomendaciones en el último consenso europeo de lo que habla de lesiones oncológicas. Se sigue hablando de las diluciones de metronidazol o el uso de ungüentos en metronidazol, ¿sí? Para realmente bajar lo que es el olor, ¿sí? Una vez este procedimiento, valorar obviamente si la carga que tiene bacteriana, el sangrado, el dolor, obviamente, y ahí ir a elegir diferentes apósitos siguientes, ¿sí? Dependiendo del tipo de tejido, el exudado, la infección, o sea, depende del tejido. Tenemos que ver además, ver todo lo que es perfusión, nutrición, qué tipo de desbridamiento vamos a usar para elegir realmente el apósito adecuado. Si tenemos que ver la frecuencia de cura, si estamos pensando que es un paciente que tiene un tejido mucho más friable, no vamos a estar hablando de que vamos a poner una cura seca o vamos a estar cambiando estos apósitos cada 24 horas o cada 8 horas. Esto es impensable. Tenemos que buscar el mayor confort y aquellos tipos de apósitos que podamos extender lo que son las curas en el tiempo, ¿sí? Obviamente que tenemos que pensar siempre que es un paciente que van a tener una alta carga bacteriana, o sea, va a haber una colonización, va a haber un biofilm, pero acordarse de que no vamos a poder estar haciendo ese desbridamiento como lo estaríamos haciendo en otras lesiones. Siguiente. Entonces, en general, para lo que es el control de infección e inflamación, podemos usar lo que son las colagenasas, sumado a hidrogel, ¿sí? Para poder llevarlo a cada 48 horas, o en general apósitos con plata, o básicamente lo que son apósitos con carbón activado en plata, porque ahí estamos bajando, ¿sí? La carga bacteriana y además manejando lo que es el olor, que es una de las características que más el paciente se va a quejar y que va a alterar lo que es la calidad de vida de este paciente. Nosotros tenemos, y bueno, no sé ustedes, apósitos con propóleos aquí en Uruguay que tienen alginato con propóleo, vienen en diferentes presentaciones, pero realmente hay un tipo de apósito que es alginato con propóleo y realmente manejamos las dos cosas porque el propóleo va a estar bajando también la carga bacteriana, modula lo que es el olor y el alginato va a estar actuando sobre lo que es el sangrado y el exudado. Obviamente el control de la humedad va a estar basado en el uso de apósitos con alginatos y sumado a todo lo que sea apósitos con plata y apósitos secundarios, lo que son los FOAN, los hidrocelulares. Los cuidados de los bordes, siempre cremas con óxido de zinc o ácidos grasos o películas protectoras o apósitos con hidrocoloide. Y tener cuidado porque aquí tenemos que pensar, vieron que les dije varias veces apósitos con plata, pero el tema que tenemos que pensar si este paciente va a radioterapia. Este paciente, si va a radioterapia, no puede estar usando apósitos con plata ni cremas con óxido de zinc. O si los estamos usando, tenemos que ver cada cuánto se hace la radioterapia y básicamente, por lo menos, las cremas con óxido de zinc deben ser retiradas mínimo 6 horas antes. Pero en general, si el paciente está en un tratamiento de radioterapia, no vamos a estar usando este tipo de apósitos, ¿sí? O sea, no vamos a usar con plata, no vamos a usar con zinc, ¿sí? Así que tenemos que ir pensando qué tipo de apósitos tenemos para manejar lo que es, o usamos carbón sin plata para manejar el olor, más bien nos vamos a ir a productos con PHMB, o lo que es soluciones con metronidazol, o miel de manuka, o propóleos, o algún otro tipo de apósitos que no interfieran lo que es el tratamiento de radioterapia. Eso es lo que empieza a hacerse un poco más complejo en este tipo de pacientes porque tenemos que pensar, porque más allá que tenga este tumor, esta herida, que por ahí ya está en cuidados paliativos, en general seguimos haciendo los tratamientos, ya sea de radioterapia, de quimioterapia, van a seguir. Todo tenemos que ver cuál es el plan que se tiene, en qué momento está de la enfermedad y hacia dónde vamos, obviamente, con estos pacientes. Siguiente, la fetidez.
La fetidez se va a dar obviamente por esa excesiva carga bacteriana y por ese tejido necrótico que va a tender a tener. En general seguimos usando lo que son irrigar con metronidazol tópico o soluciones intravenosas y apoyo con apósitos hidrocelulares o cremas con metronidazol. En general se hace un tratamiento de 7 días, se puede repetir hasta 15 días o en general depende en qué etapa evolutiva de este paciente podemos continuar para manejar realmente lo que es el olor. Todo lo que es la utilización de hidrofibras con plata y carbón activado, como les decía, son apósitos que realmente funcionan muy bien, pero ojo, si están en radioterapia, los vamos a tener que evitar y poner otro tipo de apósitos. Los alginatos realmente manejan muy bien todo lo que es el exudado y el sangrado, y los propóleos creo que no llegan a El Salvador y a otros lugares, pero los invito a que lo puedan conocer y buscar bibliografía porque realmente el apósito de alginato con propóleo funciona muy bien. Las escalas en general, hay escalas para el olor, en grado 0 sin olor, grado 1 con un olor percibido solo al descubrir la herida, grado 2 olor percibido aún sin descubrir la herida, y el grado 3 es el olor fétido y nauseabundo, que realmente invade la casa, que esto hace que realmente las relaciones a veces familiares o las relaciones sociales en estos pacientes se vea destruida realmente por lo que es este tipo de lesiones, y ahí hace de la importancia de nosotros como equipo de encarar este paciente desde ahí, desde esos puntos, ¿sí? No olvidar el olor, porque en otras cosas capaz no nos interesan tanto, pero en este paciente realmente hacen la calidad de vida de ellos. Siguiente, para el manejo del exudado realmente hay alginatos de calcio, las hidrofibras, ¿sí? Los hidrocelulares, y lo puse como planteo la presión tópica negativa. La presión tópica negativa, como sabemos, siempre decimos el no usar presión tópica negativa en lesiones tumorales, ¿sí? Porque realmente es una de las contraindicaciones. En el último consenso, en el último Congreso Europeo, realmente en las lesiones oncológicas se planteó desde un punto de vista paliativo, a baja presión, realmente ¿para qué? Para manejar el olor, para manejar carga bacteriana, para manejar exudado, ¿sí? Realmente esto está en discusión, está en estudio, pero ¿por qué no plantearnos, ¿sí? Presión tópica negativa y todo? Obviamente tenemos que ver en qué etapa de evolución está este paciente y por qué no usarlo. Quedó planteado, en algún momento dijimos, nos equivocamos en la traducción, lo fuimos a hablar y los ingleses, los australianos realmente se lo estaban planteando y yo creo que quizás en estos nuevos congresos se plantee por qué no usar presión tópica negativa. Se siguió planteando el uso obviamente de hidrocelulares, alginatos, metronidazol y se planteó la presión tópica negativa. Y en todo lo que hace a la piel perilesional, obviamente películas de barreras, no irritantes, no con alcohol, ¿sí? Y obviamente para ese manejo, porque son muy exudativas, de crema de óxido de zinc, pero con el cuidado, obviamente, de aquellos pacientes que vayan a estar en radioterapia. Aquí tenemos un algoritmo, ¿sí? De este paciente con la úlcera neoplásica, valoración, obviamente las cosas básicas, localización, tamaño, evolución, tratamientos previos, si recibió una cirugía, quimio, radio, ¿sí? Qué tipo de tratamiento se está recibiendo, si tenemos una herida cerrada, hidratación y valorar el apósito protector. En la herida abierta, dolor, olor, sangrado, ¿sí? Y todo lo que veníamos hablando hasta ahora para ver realmente qué tipo de apósito, qué cuidados van a estar basados en este tipo de cosas que venimos hablando hasta ahora. Dolor, olor, sangrado, infección
realmente muchas veces si hay realmente una carga bacteriana alta y hay una infección, el tratamiento con antibióticos sistémicos también, el uso de metronidazol vía oral o intravenoso también está dentro de los planteos. Obviamente valorar el número de curas, el manejo del prurito, porque es otro de los aspectos que estos pacientes van a tener, y ahí, más allá que decimos en todo el tipo de lesiones no usar corticoides, pero bueno, en estos pacientes que tenemos que buscar más bien la calidad de vida, sí el uso de corticoides, sí para bajar todo lo que es el prurito. Siguiente. Entonces teníamos en el esquema TIME, ¿sí? De tener claramente qué tipo de desgriamientos íbamos a usar, evitar todo lo que son desgriamientos quirúrgicos o cortantes, más bien nos vamos a ir a lo que son las colagenasas, hidrogel, ¿sí? O a los osmóticos, al control de la infección, ¿sí? Propóleos, miel, apósitos con plata, el carbón, al manejo de la humedad con hidrofibras, alginatos y el control de todo lo que es los bordes, el cuidado de la piel perilesional con ácidos grasos y los protectores de barrera y los apósitos de hidrocoloides. Y el planteo que queda, busquemos información y planteémonos entre nosotros lo que es la presión tópica negativa. Siguiente, el dolor. No olvidar el dolor, una analgesia sistémica antes de cada curación. Podemos usar analgesia local, spray o en gel. Soluciones estables anestésicas de morfina con lidocaína, que es importante para lo que son en cada cura, para evitar realmente que sean tan cruentas, porque realmente a veces en lesiones muy extensas, realmente cada cura puede ser muy dolorosa. Siguiente, el sangrado, el manejo también. Más allá del uso del alginato, que anda muy bien, gasas impregnadas en transamina, lo seguimos usando y es alguna de las cosas, por eso tenemos que ver en qué etapa evolutiva está el paciente, compresión local de 10 a 15 minutos y el uso de los alginatos. En general nosotros adrenalina no usamos más, ¿sí? En un tiempo se usaba adrenalina, pero se ve más necrosis a veces de los tumores. Entonces no usamos más, usamos transamina o alginatos. Más allá de todo esto que hace el encare a esta lesión, ¿sí? Desde estos aspectos, tenemos que pensar que este paciente es un paciente oncológico, que muchas veces tiene esta expresión tumoral, ¿sí? Que tenemos que ser atendida, pero además está recibiendo radioterapia, citostáticos, hormonoterapias, terapias dirigidas, ¿sí? Que tienen otros efectos secundarios cutáneos que hacen al paciente. O sea, tenemos un paciente oncológico con radio, con quimio, con un tumor, y pensemos si tiene además una lesión venosa. Como decíamos, tenemos que pensar que la radioterapia va a estar influyendo, que los citostáticos también, y que pueden aparecer otras afecciones cutáneas realmente que nos pueden volver locos, ¿sí? Porque no es que la radioterapia pasa desapercibida y tenemos que hacernos nuestros planteos en los cuidados, así como los citostáticos y hoy lo que es hormonoterapia y demás, que también tienen otros efectos. O sea, ese planteo de segunda enfermedad. Siguiente. En general, hay una disminución de la actividad mitótica, o sea, del folículo piloso, de la membrana basal. Hay inhibición de los factores de crecimiento, del factor de crecimiento endotelial, de vascular, del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Siguiente, es muy importante, y esto hace que si tenemos esta alteración de estos diferentes mecanismos, tenemos que pensar que si tiene otro tipo de lesiones, todos los procesos de cicatrización van a estar alterados. Por más que hagamos diferentes tratamientos, tenemos que ver muy bien hacia dónde vamos a ir con nuestro tratamiento. Piensa en un paciente diabético o con un paciente vascular, con una lesión vascular, bajo un tratamiento de radioterapia más un tratamiento con citostáticos. O sea, todo este proceso de cicatrización va a estar alterado,
¿sí? Además, tenemos que pensar que la nutrición va a ser totalmente alterada. O sea, todos los factores que influyen en el intercambio del colágeno para realmente hacer ese proceso de producción de fibroblastos, ¿sí? Para realmente hacer ese proceso de cicatrización, lo vamos a ver disminuido, alterado, o sea, va a alterar todo lo que es la fisiología de un paciente normal, ¿sí? Tenemos que ver muy bien los diagnósticos diferenciales por evolución de la enfermedad primaria o secundaria, por efectos secundarios del tratamiento farmacológico radiante, ¿sí? Que lo que les decía hoy, esto es un efecto en la mama, por ejemplo, es una radiodermitis o realmente es un efecto, es un efecto secundario por la radioterapia o realmente es la evolución propia de la enfermedad. Tenemos que ver también lo que es la mala evolución de las lesiones asociadas a un déficit nutricional no corregido. Por eso es un paciente complejo. No es solamente que o lo opero, le hago la quimio, le hago radio, sino tengo que ver la nutrición, es básica, porque realmente el encare de este paciente, la evolución, va a estar muy relacionada, y como lo sabemos, a lo que son los aspectos nutricionales. Y obviamente todo lo que habla sobre el empeoramiento o la sobreinfección. Siguiente. Otras complicaciones que podemos encontrar en estos pacientes debido a los tratamientos que están recibiendo, a lo que es la alopecia, ¿sí? Que hoy cada vez se está trabajando más en todo lo que es tratamiento con los cascos, ¿sí? Con el frío, realmente para evitar la pérdida de todo lo que es los folículos pilosos, todo lo que es el pelo, porque muchos pacientes, principalmente hablo de las mujeres, se negaban a hacer los tratamientos para no perder lo que es la estética. En nuestro Instituto del Cáncer realmente tenemos un lugar, ¿sí? Una estética oncológica, donde trabajamos todos los cuidados de la piel, el cuidado del pelo, cejas, todo lo que son los productos que hacen el cuidado diario relacionado con tratamientos oncológicos, porque no son todos los mismos productos que podamos usar cuando no estamos bajo el tratamiento oncológico. Y decimos, cuando estamos hablando de un cáncer, de algo tan feo, que en general el pronóstico no es muy bueno, y pensando en lo estético, pero realmente aquellos pacientes donde trabajamos estos aspectos se encara mucho mejor el tratamiento, se ven mejor y así evolucionan mejor también. Eso se viene estudiando. Bueno, en general, cuanto mejor nos vemos, mejor encaramos como la vida, ¿sí? Entonces, eso hace la importancia y también del cuidado paliativo, y realmente ha mejorado lo que es el encare a los diferentes tratamientos. Otra de las cosas que podemos tener, todo lo que es eritema sacral inducido por lo que es la quimioterapia, hiperpigmentación, la fotosensibilidad, la extravasación, otras lesiones que nos podemos enfrentar, sí, por diferentes citostáticos, y es otra lesión más que podemos tener y que pueden complicar al tratamiento del paciente y realmente a la evolución de la enfermedad. Las mucositis, que también todo lo que ha evolucionado en el tratamiento, el uso del láser, la fotomodulación, realmente está funcionando muy bien. Empezar antes, ¿sí? Si un paciente va a entrar en quimio o en radio, empezar antes con tratamiento de láser y durante también, y realmente se ha visto que se evita la mucositis o realmente es muy leve lo que se tiene, y eso hace que no se acorten los tratamientos realmente. La dermatitis por fenómeno de Recal y todo lo que son las complicaciones infecciosas por las lesiones ulceradas. Realmente el síndrome de pie-mano es muy importante, trabajar con cremas con urea, ¿sí? Para evitar realmente todo este tipo de complicaciones que pueden hacer el recibir un tratamiento oncológico.
Los efectos, obviamente, del tratamiento citostático, la citotoxicidad directa daña las estructuras cutáneas, ¿sí? El estrato basal de la epidermis, el folículo piloso, hace una hipersensibilidad a los diferentes medicamentos y, bueno, en resumen, hay un montón de alteraciones cutáneas que podemos ver. Entonces, más allá que por ahí el paciente está en un tratamiento y no tiene una lesión tumoral, pero sí tiene otro tipo de lesión crónica, tenemos que pensar en todos estos aspectos que pueden estar alterando la evolución realmente del paciente. Siguiente, hay fármacos que van a bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular, van a inhibir esa angiogénesis, ¿sí? Por ejemplo, todos los que son indicados para cáncer colorectal, cabeza, cuello, pulmón y páncreas, van a dar reacciones de acné en cara y cuello en general, cerosis, dermatosis en manos y pies y todo lo que es la fotosensibilidad, ¿sí? La inmunoterapia realmente es hoy dentro de lo que ha evolucionado, es mucho más efectivo, se está viendo, que lo que eran los citostáticos, porque realmente van a esa célula maligna, pero sí realmente se ha visto que tiene muchas alteraciones cutáneas que podemos ver, o sea, mejoramos por un lado, pero pueden aparecer un montón de cosas por otro lado. Siguiente, o sea, la inmunoterapia altera lo que es el factor de crecimiento epidérmico, estimula el crecimiento de las células, desempeña un papel en el crecimiento normal de la piel, el pelo y las uñas, y esto explica la aparición de todos estos síntomas, las dermatosis, ¿sí? La alteración en las uñas, piel y demás. Ahí tenemos algunas guías prácticas de lo que es el abordaje integral de las úlceras tumorales, ¿sí? Que más bien son de algunos hospitales españoles, pero como les decía, esto está sacado Genea UPP, no hay muchos tratados realmente desde la oncología, ¿sí? Ahí tenemos un epitelioma bajo el tratamiento de metotrexate. Siguiente. Otra más. Otra más. Hay una úlcera de Marjolin o Marjolin, que es una degeneración maligna de una herida crónica, quemadura, traumática, radioterapia, hidrosadenitis y úlceras vasculares. Y esta es uno de los aspectos que tenemos que ver cuando quienes hacemos heridas en la valoración del paciente y realmente saber la historia del paciente. Es muy importante en aquellos pacientes que fueron quemados o que tienen historia de otras lesiones anteriores, porque en algún momento en la evolución podemos ver lo que se llama la úlcera de Marjolin, o sea, la degeneración maligna. En general, las úlceras venosas se habla de un 0,34% que lleguen a ser lesiones malignas, ¿sí? Pero siempre tenemos que pensar en aquellas lesiones de 2 o 3 o más de 3 años de evolución, que vienen con mala evolución, tenemos que pensar en que en algo no está funcionando bien y la importancia de la biopsia, como les decía desde un principio. Siguiente. Entonces, para ir terminando en esta parte, es muy importante, es nuestra misión y es nuestra obligación, ¿sí?, de trabajar en todo lo que es el dolor, realmente hacer una analgesia, ¿sí?, que no tenga techo, realmente, de trabajar en tratamientos tópicos o productos que contribuyan a mitigar ese dolor, por eso que no sean irritativos, en general todo lo que son los hidrocelulares, los hidrogel, los hidrocoloides, realmente son apósitos que nos van a estar ayudando en el confort del paciente, ¿sí? El manejo de todo lo que es el exudado, el olor, la carga bacteriana y el sangrado realmente van a ser el confort de estos pacientes. Siguiente, la neutralización del olor, como les decía, creo que junto con el dolor son dos de los aspectos más importantes, el uso del carbón activado, ¿sí?
la aplicación de metronidazol, la aplicación de PHMB, de miel, de propóleos para neutralizar lo que es el olor. Siguiente, evitar obviamente todo lo que son colonias o perfumes en las habitaciones porque esto empeora, y a veces colocar bolsitas de carbón en la habitación, aquellos que hacen cuidados paliativos, cambia un poco el ambiente y saca ese olor nauseabundo que altera la calidad de vida de estos pacientes. Disminuir todo lo que es el riesgo de infección y control de la carga bacteriana, como lo hablamos, todo lo que hace las fugas de exudado, la utilización de los apósitos adecuados. No tenemos que usar gasas secas porque realmente no van a manejar el exudado, van a pegar, van a lastimar más. Cada vez que hagamos los cambios realmente van a alterar lo que es el confort y evitar aquellos que sean muy oclusivos para la herida. Por eso la importancia del uso de tipo lo que son los hidrocelulares o los FOAN tipo Alevin, por ejemplo. Siguiente. Y tenemos que pensar en estos pacientes, obviamente, ver en qué punto, en qué tratamiento y en qué momento está de la enfermedad, pero realmente la cicatrización creo que la vamos a tener que olvidar, si no, nuestro punto va a ser la calidad de vida y el confort del paciente, ¿sí? El objetivo del tratamiento es administrar los mejores cuidados posibles desde una perspectiva paliativa que asegure en sí el confort y la dignidad del paciente, ¿sí? Todo nuestro encare va a ser hacia ahí, en esos puntos que son clave, ¿sí? Como los volví a repetir varias veces, van a ser ese encare paliativo del tratamiento de los tumores, porque en general cuando un paciente tiene esa expresión tumoral de la enfermedad, tenemos que pensar que tiene una evolución ya más bien hacia lo que es la muerte, y la evolución va a ser en general negativa, ¿sí? Hay algunos pacientes, dependiendo por eso el tipo de tumor, que sí, luego pasada la extirpación del tumor y después de haber estado en el tratamiento de quimio o de radio, podemos lograr el cierre de estas lesiones, pero en general son pacientes que la evolución no va a ser la más favorable. Siguiente. Tenemos que resaltar todo lo que hace la necesidad de tener un plan de cuidado realmente junto con la familia, realmente tener un buen registro, un buen seguimiento y establecer pautas para que todos sigamos el mismo esquema en el equipo, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando va uno u otro, que puede estar cambiando y esto altera todo lo que es el confort de la familia, ¿sí? Siguiente. Y bueno, y otro de los aspectos, más allá de todo lo que hace el tratamiento de estas lesiones, otra de las cosas que hacen y que nos complican bastante, que es una complicación más que se nos puede sumar a lo que son las lesiones radioinducidas, ¿sí? Siguiente. Y no sé si muchos saben, porque a veces no estamos trabajando en esto, que es la radioterapia. La radioterapia en sí es el uso de radiación ionizante que se utiliza tanto como para tratamiento de tumores malignos, así como algunas otras patologías no neoplásicas. También se pueden usar para frenar los sangrados en algunos justamente de los tumores, ¿sí? O sea, desde un aspecto paliativo. Ahí vemos un poco todo lo que son las radiaciones que tenemos y que las tenemos en nuestro ambiente, el radio, el microondas, el infrarrojo, lo visible, lo ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿sí? Es energía que se atraviesa por un protón y que sale. Otra de las cosas que nos tiene que quedar claro es que la radioterapia no quema, ¿sí? La radioterapia no es una quemadura, no actúa por calor, sino es un proceso biológico de muerte celular, que es diferente. Tenemos diferentes efectos secundarios, reacciones tempranas como puede ser la radiodermitis, mucositis, náuseas, vómitos, diarrea. En general ocurre más o menos a un intervalo de los 3 meses.
Y tenemos reacciones tardías, mielitis, neumonitis, fibrosis, fístulas, que se presentan a partir de los 6 meses después de la radiación. Estos efectos secundarios se observan en general en los campos de tratamiento, ¿sí? Si me están haciendo radiación en la zona de tórax, va a ser en esta zona, ¿sí? No me va a aparecer en general en las piernas, pero eso más bien podemos ver algunos por los citostáticos, pero no por la radiación. Las dosis se miden en Gray, se refiere a cuánta energía va a ser absorbida por el tejido. Un Gray son 100 centigray o 100 rad que se usaban antes, ¿sí? El médico radioterapeuta va a indicar esa dosis total de la región o del tumor o del lecho operatorio y el fraccionamiento diario, o sea, la dosis que va a recibir en cada sesión. Los equipos, en general, antes teníamos estas bombas, que son las bombas de cobalto, que ya no las tenemos más. En Uruguay no hay más bombas de cobalto, por ahí en otros lugares todavía sí, que por ahí veíamos lesiones ulcerosas hasta la necrosis, o sea, lesiones graves realmente, que hoy con los equipos que tenemos, siguiente, por ejemplo, los aceleradores lineales que tenemos, otra más, que son estos equipos, realmente las lesiones que ahora las vamos a ver en las clasificaciones, no llegamos a lesiones necróticas tan graves como se llegaba en algunos momentos. Siguiente. Ahí vemos la radioterapia en 2D y los simuladores. Y de ahí venía mucho de los cuidados, porque antes y igualmente hasta hoy se sigue diciendo, bueno, que no se bañen, que no se pongan cremas, que no jabones, que no desodorantes, que no. Y realmente hoy los marcados son, es un tatuaje, hoy se hace ese marcado, el primer día por ahí no, pero del segundo día en adelante podemos seguir con todos los cuidados de la piel. Realmente lo que se hace primero es un marcado de la zona. Bajo tomografía se hace realmente ese marcado con ese tatuaje y la zona de los campos alrededor para que llegue realmente la radiación para hacer esta atención, ¿sí? Tenemos una alta tecnología. Y en sí, ¿cuál es la incidencia de la radiodermitis? Se puede producir alteraciones de la piel en más del 90% de los pacientes, entre el 87 y 95% de los pacientes en tratamiento de cáncer de mama experimentan alguna lesión de piel, entre el 94,3% de los pacientes de tratamientos por cáncer de cabeza y cuello experimentan alguna reacción de piel. Siguiente. Siguiente, otra. Otra más. Otra más. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los intrínsecos, edad avanzada, extremos del estado nutricional, el tabaco, el alcohol, comorbilidades, infección, la raza, el que hayan recibido también exposición al sol, ¿sí? Extrínseco, el plan de tratamiento radiante indicado, el tamaño del campo, ¿sí? Que incluye, por ejemplo, los pliegues cutáneos que va a tener más riesgo, las dosis altas, la utilización de bolus, el tipo de energía, el fraccionamiento, que esté recibiendo radios sensibilizadores como el 5-fluoracilo, irritantes, químicos, térmicos, mecánicos, todo lo que hace perfumes, talcos, pomadas con metales, extremos de la temperatura de la zona tratada, la fricción por el rascado, la ropa justa. Siguiente. Entonces, si tenemos que comparar una radiodermitis con una quemadura, la causa de la radiodermitis, como dijimos, es una absorción de energía por radiación ionizante que afecta el proceso de regeneración celular, y la herida por quemadura es un trauma por fuego, irritantes químicos, corriente eléctrica, etc. La radiodermitis es demorado en días y la quemadura es inmediato, sin minutos. La radiodermitis, la capa más afectada va a ser la epidermis. En general, como les decía, ya no llegamos a capas tan profundas. Y las heridas por quemadura, obviamente, puede ir potencialmente desde la epidermis a músculo, tendón y hueso. Y la secuencia del daño
las células dañadas de la capa basal migran hacia la superficie de la piel y en las quemaduras el daño ocurre hacia abajo, o sea, de lo más superficial a lo más profundo. Siguiente. Las reacciones agudas, la epidermis es un tejido radiosensible y un porcentaje de las células ubicadas en su estrato basal son destruidas luego de esa dosis inicial de radiación. La radiación ionizante interrumpe lo que es la mitosis de las células de la capa basal de la epidermis, afecta así la repoblación celular y debilita ese tejido. La exposición repetida a esta radiación perjudica la división celular de la capa basal, y así es como se desarrolla la reacción cutánea radioinducida. Siguiente. Y ahí vemos en general, ¿sí?, cómo vienen estas células de la membrana basal, del estrato basal, ¿sí?, y cómo van elevándose a lo que es el estrato córneo. Y ahí vamos a ir empezando a ver una descamación. Realmente que esta evolución se va a dar más o menos en un proceso de 15 días. Siguiente. Entonces, ese daño causado por la radiación ionizante de la piel se va a manifestar, como le decía, entre 10 a 14 días de haber empezado el tratamiento. Esto coincide en sí con el tiempo que lleva de las células de la capa basal migrar hasta la superficie. Inicialmente la piel se manifestará con un aumento de la temperatura, un eritema y un prurito. Al avanzar este tratamiento, la piel trata de compensar o reparar ese daño ocasionado el mismo, aumentando la actividad mitótica con el fin de reponer las células dañadas, ¿sí?, a células nuevas. Estas células suelen ser inmaduras y vulnerables a este proceso de queratinización, así que estas nuevas células se reproducen más rápidamente que el tiempo que las células viejas superficiales, y se va a tornar más seco y más escamoso, y esta etapa se conoce como la descamación seca. Si la radioterapia continúa, la capa basal se va a ver imposibilitada para continuar con este proceso de produciendo células nuevas y como reemplazo de las antiguas. Por lo tanto, esta capa superficial de la epidermis sufrirá una pérdida de la integridad, edema y exudado, y a esta etapa se la conoce como descamación húmeda. Y la necrosis, que es lo que les decía hoy, que en general se llegaba con esas bombas de cobalto y demás, hoy con los aceleradores lineales que tenemos no vamos a llegar a estas lesiones, pero igual en algunos lugares se pueden ver y realmente va a complicar mucho la evolución del tratamiento. La necrosis cutánea ocurre con menos frecuencia y realmente son lesiones muy profundas y que van a tener otro tipo de tratamiento que realmente hoy casi ya no se ve. Siguiente. A la lesión húmeda. Siguiente. Siguiente. Tenemos diferentes escalas de valoración de radiodermitis. En general, nosotros nos manejamos con lo que es la más conocida, que es la RTOG, Radiation Therapy Oncology Group. ¿Sí? Siguiente, que habla de una lesión no visible, de ese eritema, de ese enrojecimiento, del eritema con una descamación y que pueda aparecer un prurito. Esa descamación que además puede agregar exudado y humedad, esa descamación que puede agregar edema, exudado, y la más grave que es la lesión 4 que realmente llega a la necrosis. Y lo más importante para evitar esto es empezar realmente antes. Si yo tengo un paciente que va a entrar en plan de radioterapia, lo que tengo que empezar es con preparar esa piel. Si empieza el lunes, hoy en la consulta le tengo que decir, bueno, tenemos que empezar a hidratar esa piel para evitar realmente llegar a una complicación. Algunos, depende de la carga, pueden llegar a alguna lesión, pero en general, si empezamos con un tratamiento de prevención, y ahora les voy a mostrar algunos casos, realmente vamos a evitar, y esto va a hacer que el tratamiento evolucione mucho mejor y no vamos a hacer que se corten estos tratamientos. Y esto habla de aplicar emolientes humectantes 2 veces por día.
y hoy les diría, nosotros estamos usando las cremas con caléndula pura, que realmente tienen, y ahora les voy a mostrar que cada vez tienen más estudios, uno para atrás, ahí va. En lo uno podemos, cuando aparece ese enrojecimiento, aumentar la aplicación del emoliente, y si aparece el prurito le puedo agregar hidrocortisona tópica al 1% para aliviar ese prurito. En la RTOG2, sí, puedo seguir con las mismas intervenciones que para el grado 1. En la 2.5, sí, que además tengo un exudado, puedo suspender lo que es hidrocortisona y aplicar lo que son hidrogeles o hidrocoloides, ¿sí? Cuando aparece realmente esa lesión granulante apenas abierta, ¿sí? En la 3, suspender el emoliente humectante y continuar con las intervenciones de grado de 2.5, o sea, hidrocoloides y hidrogel. Y realmente cuando tengo una lesión grado 4 va a tener que pasar más bien a cirujano, un gran especialista cirujano plástico. Sí, esto, dependiendo del paciente, se recomienda un control semanal, aumentando la frecuencia según la necesidad. Si aparece algún síntoma, tengo que ir aumentando y controlando estos pacientes. Siguiente. ¿Y cuáles son los productos? En cuanto, siguiente, hay jabón. La indicación tradicional era que no se lavara las zonas, y hoy tenemos que decir que cada vez hay más estudios que sí, que deben bañarse y se puede usar jabón. Siguiente, el jabón, les voy a decir una marca, no trabajo para ella, pero el jabón DAP, el azul y blanco, ¿sí? Es de los que está recomendado para usar, que no altera en lo que es el baño y la radioterapia. En cuanto a los desodorantes, se creía que el uso de desodorantes con componentes metálicos en su fórmula podían causar más daño a la zona irradiada. Sin embargo, hay estudios actuales que contradicen esta teoría por no ser fundamentada correctamente. Realmente se necesita más investigación. En el 2020, a elección del paciente, se le debe explicar que no está evidenciado que genere daño y disminuye el sudor del paciente y el riesgo de radiodermitis. O sea, que no altera si usa o no, porque realmente a veces algunos decían, si me aparece más humedad y la radiación, voy a tener más riesgo de lesión, y esto no tiene realmente una comprobación. Siguiente, el aloe vera no tiene suficiente evidencia para ser usado. No se encontraron beneficios del aloe vera haciendo no tratamiento versus un placebo, y puede aumentar la incidencia de rash cutáneo y puede secar y irritar la piel. Así que no sería alguna de las formulaciones para usar. Los corticoides tópicos no hay que aplicarlos si hay pérdida de la integridad cutánea debido a los efectos adversos en la curación de la herida. Por eso les decía usar hidrocoloides o hidrogeles. Hay 2 estudios que muestran evidencia significativa para la prevención de radiodermitis, pero realmente falta algún peso más en esto. Por eso la importancia de seguir investigando. La caléndula. La caléndula es una planta originaria de Europa Central, suroeste de Asia y de Estados Unidos. Se utiliza medicinalmente en varios países. Un estudio demostró la efectividad estadísticamente significativa para reducir la radiodermitis, para disminuir el dolor, y logra menos interrupciones en los tratamientos. Hay varios estudios, como les decía, y datos que confirman el potencial de la caléndula en prevención y tratamiento de la radiodermitis, ¿sí? Ahí tienen algunos de los estudios que realmente cada vez tienen más evidencia en usarla como un efecto preventivo. Otra de las cremas que nosotros usamos, sé que tienen, son conocidas en todo el mundo, son de Roche-Posay, Cicaplast y General Cicaplast.
que lo usamos, pero tenemos más preferencia por caléndula. Son cualquiera de las dos y realmente mitigan, o sea, evitan, y cuando aparecen enrojecimiento lo desaparecen en 24 a 48 horas. Realmente son de las dos que se pueden usar. El hidrogel, como les decía, ya conocemos todos, son polímeros sintéticos con gran contenido de agua, favorecen el intercambio de fluidos de la superficie y en radiodermitis se sugiere usar en heridas con ambiente seco, con muy leve exudado o descamación seca. Los hidrocoloides, que están elaborados con carboximetilcelulosa, se recomiendan su uso para lesiones con exudado moderado en las descamaciones húmedas, ¿sí? Y para ir terminando algunos casos, ahí tienen, por ejemplo, una radiodermitis grado siguiente, ahí, una radiodermitis grado 1 con 40 Gray y una radiodermitis grado 2 con 40 Gray, ¿sí? Variaciones interpersonales ante el mismo tratamiento, o sea, como ven, estructuras de piel diferentes, cómo pueden evolucionar en diferentes personas. Siguiente. Hay un paciente que completó 50 Gray, se intervino con hidrocoloide y se continuó con voz fuera del área lesionada. ¿Sí? Ahí vieron la evolución del paciente, de la paciente. Siguiente. Ahí tenemos un tratamiento de canal anal con lo que es plan nigro. Plan nigro es quimio-radio, que en general es la indicación, ¿sí? Con curación con gel de hidrocoloide. Siguiente. Y ahí tenemos la comparación de la piel en tratamiento con plan nigro, ¿sí? Con sin intervención. Un paciente sin profilaxis de piel, ¿sí? Y un paciente con profilaxis en la piel que se usó crema de caléndula. Y ven la diferencia en un paciente y en otro, ¿sí? Con el mismo tipo de tratamiento. Siguiente. Entonces, resumiendo, como valoración semanal usando la escala y registro, educar al paciente y la familia sobre evitar productos con metales, como les decía hoy en principio, tenemos un paciente oncológico en tratamiento de citostáticos, radioterapia, con una lesión tumoral, tenemos que ver bien qué plan vamos a elegir de tratamiento porque hay algunos que van a intervenir, por ejemplo, en lo que es la radioterapia. Lavar la piel sin frotar, con agua tibia y jabón. Lo que les decía, hay estudios que demuestran el jabón DAP realmente como uno de los que mejor funcionan y evitan realmente y no alteran la piel, tanto para radioterapia como en quimioterapia. Usar ropa floja, 100% de algodón en la zona de tratamiento, hidratantes 2 veces por día, ¿sí? Evitar, eso sí, perfumes y talcos, porque otra de las cosas que se usaba mucho en radioterapia es algunos talcos para evitar realmente la radioterapia y eso está contraindicado. Siguiente, no rascar la piel, porque como les decía, si aparece ese prurito, ahí es cuando debemos usar las cremas con corticoides. No depilar las zonas de tratamiento, proteger la piel de temperaturas extremas, no exponer la zona de tratamiento al sol o poner siempre tratamientos de protectores de la piel, evitar exponer las zonas de tratamiento a baños de inmersión, piscinas, no colocarse bandas adhesivas u otros productos adhesivos en las zonas de tratamiento y por eso es lo que les decía del uso de todo lo que son los FOAN, todos los hidrocelulares para realmente evitar todo lo que son las lesiones cuando vamos a tratar los tumores, no poner todo lo que son leucoplastos y demás que podemos dañar la piel. Y bueno, siguiente. Y eso sería hoy, que es un poco largo, como resumiendo de lo que tenía para ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya llegado. Es mucho más largo. Es como un inicio en lo que es el tratamiento y traté de tocarles varias aristas, pero como verán es un paciente muy difícil, es un paciente que en general
va a ser de un tratamiento realmente más bien paliativo, pero como verán, tenemos muchas cosas para hacer en todo lo que es los cuidados de la piel. Básicamente tenemos que realmente trabajar en equipo y así es como vamos a llegar a que este paciente pueda llegar a una buena evolución. Bueno, muchas gracias, Mariana. Es muy completa la presentación. Básicamente podemos resumir de que el paciente oncológico es un paciente sumamente complejo. La herida crónica ya es compleja de por sí, y un paciente con una herida y además un proceso cancerígeno, pues complica aún más la situación. Se han levantado las manos aquí. Vamos a ver a quién le damos la palabra, pero me gustaría de nuevo darte las gracias y vamos a pasar a las preguntas. Tal vez, Douglas, podemos ir viendo quién ha levantado la mano. Con mucho gusto, pueden en este momento participar. Solo deben activar el micrófono. Samuel Enríquez ha levantado la mano. Doctor Enríquez. Bueno, buenas noches. Primero, pues agradecer la manera tan integral que ha abordado el tema y realmente amplía el rango de atención que podemos dar. Tal vez solo me gustaría preguntar si nos pudiera compartir un poquito de las experiencias que ha tenido cuando las úlceras son muy sangrantes. Sí, en general nosotros en las úlceras sangrantes usamos transamina, más bien irrigamos, y yo más bien en mi experiencia, realmente la experiencia más que realmente me llegó y estuve más de un año con un paciente con un tumor, 14 años, un paciente de 6 meses, tumor, termina con la extirpación del ojo, a los 8 años hace una recidiva, nuevamente una complicación y a los 14 años recidiva, un tumor, imagínense, de cara, cuello que tomaba abierto. Realmente era un paciente que me llamaba igual a las 2 de la mañana y era correr porque se veía sangrar, o sea, cuando veía en su, y era todo un tema y cómo abordarlo en el equipo, porque realmente 14 años y eso llega realmente. Y realmente el mejor manejo fue con lavados con transamina, alginatos de calcio, realmente, y todo lo que era hidrocelulares, ¿sí? Y compresivos. Realmente era el mejor manejo y obviamente tratar de evitar, o sea, no hacerlo todos los días. Por eso era no solo uno, ¿no? Imagínense, depende la cantidad, pero de buscar, pero creo que la transamina con alginato y todo lo que sea apósitos para manejar, que tengan la mayor capacidad de absorción, realmente es una de las mejores experiencias que he tenido. Con adrenalina no tuve buena experiencia y no lo usamos más realmente. Ok, Douglas, ¿me ayuda por favor para ver quiénes han levantado la mano? Aquí veo Yanira López ha levantado la mano. Yanira, ¿puede abrir su micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy linda la presentación, muy interesante. Y respecto a los parches, que para algunos pacientes son costosos o hidrocoloides o esas cuestiones, en un tiempo, hace mucho se utilizaba, no sé qué experiencia tiene usted, para que el apósito, la gasa no se adhiera a las heridas de tumores, vaselina. No sé qué opina usted respecto a eso,
o si lo ha utilizado, o si ya no se utiliza más, o no es aconsejable en ese caso. Sí, en sí es como les decía hoy con la crema de óxido de zinc. Yo les diría sí ponerla para evitar todo lo que es el exudado, y entiendo la vaselina. Acuérdense que las vaselinas son más bien oclusivas. Y lo otro que tiene la vaselina es que es realmente no estaría, si estoy en un tratamiento con citostáticos o con radioterapia, estaría alterando, ¿sí? En general es preferible capaz cualquier otra crema humectante, ¿sí? Y no la vaselina, ¿sí? Porque son derivados del petróleo, ¿sí? Son más bien petrolados y son cáusticos, y no deberíamos, en general da mucho calor también. Sí, claro que la usé, y en sus tiempos, cuando recién empecé, me veo muy linda, pero tengo mis años. No, el tema es que realmente antes lo usábamos, y realmente cuando uno pasa lo que es la vaselina en general, no sería. Pero si no tenemos otra cosa y tenemos que ver si no está recibiendo un tratamiento de radioterapia, podríamos usarla si no tenemos otro tipo de cremas para que no se pegue, ¿sí? Pero no sería dentro de lo recomendado. Muchas gracias. Ok, ¿quién más ha levantado la mano? Que Yanira ya... Pueden levantar la mano aquí en la barra de abajo están la manita para que la levanten, o pueden hacer su pregunta en el chat. Aquí dice Solsi Vileda, dice excelente, muchas gracias. Cristina Ayala dice excelente ponencia. Vamos a ver. Sandra Castillo levantó la mano. Sandra, ¿puede ver su micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Yo quería noches. preguntar sobre, por ejemplo, en los tumores anales que se ven como coliflor, si en ese caso, digo, en pacientes ya terminales, se podría utilizar morfina inyectada untada. Sí, sí, en algún momento les decía también la mezcla de morfina untada o morfina y lidocaína también, que podríamos usar las dos como para disminuir el dolor. Sí, es una de las cosas que podemos usar para mitigar todo lo que es en estos pacientes terminales, porque es muy dolorosa esa zona, es verdad, y realmente funcionan, sí. También a veces en algunos otros hacemos alguna irrigación con morfina si no teníamos, porque hay algunas diluciones tipo en ungüentos o en crema, pero podemos hacer alguna irrigación también con morfina, sí. ¿Y en qué concentraciones, doctora? Perdón. Y nosotros realmente usamos la ampolla, ¿sí? La usamos la dilución, ¿sí? Y le hacemos el lavado. Lo que pasa es que tenemos morfina en ungüento. Ah, ya. Bueno, pero acá creo que no hay todavía. No. Habían algunos laboratorios que estaban haciendo algunas diluciones medias y tratando de llegar, de hacer alguna base con alguna crema y la morfina. Acuérdense que nosotros también tenemos cannabis que se usa de forma en Uruguay. De forma medicinal, entonces tenemos algunas otras variaciones de uso también para ayudar al dolor en estas etapas terminales. Mariana dice por aquí, Adela Saraí Monteagudo, dice, hola, buenas noches, gracias, excelente sesión. Mi pregunta va con el caso de pacientes con úlceras sangrantes más el uso de heparina. No, el uso de heparina, nosotros, yo no tengo experiencia más bien en uso de heparina en úlceras sangrantes. Más bien, no. Sí, no sé exactamente, tal vez si el paciente ya está con heparina por alguna razón, probablemente por evitar alguna trombosis, y si hay Claro. una úlcera sangrante, aquí creo que a eso se refiere.
Sí, lo que pasa que si está recibiendo, en general, no vamos a cortar, es lo mismo que los corticoides que pueda estar recibiendo, que van a alterar todos los procesos también, obviamente, pero realmente no se va a cortar, porque eso es propio del tumor. Obviamente que va a tener mayor sangrado, pero yo creo que con ese tipo de compresas, sí, y el uso de alginatos, realmente creo que funcionaría. Ok, no sé si es Sandra Castillo, creo que ha levantado la mano. Ya. Ah, ya. Dale. No sé cómo quitar la Adela, manita, perdón. no se preocupe. Adela Saraí. Adela Saraí. Hola, buenas noches. Sí, con el pregunta era en el caso de, pero como explicó la doctora, con compresiones, con compresas en la úlcera, no subcutánea, me refería más como tal en la úlcera. Ah, poner heparina en la úlcera. Colocar heparina en la úlcera. Adela, sí, la pregunta es colocar Sí, en la úlcera. Ah, sí, sí, dice Sí, que sí. no, el uso de heparina en la úlcera no tengo experiencia, la verdad. Ok, creo que ya tenemos, yo pensé que había pasado poco tiempo, pero llevamos casi hora y media en esto. Ese tema No, sí, da para muchísimo, muchísimo sí, más. yo tampoco, no me di cuenta, perdón que no me di cuenta. Yo si No, me no, pongo no, a hablar, tranquila. igual sigo. Tranquila, la idea es esa, es tratar de aprovechar a los expertos cuando los tenemos aquí. Bien. Para hacer como un pequeño resumen, las úlceras en los pacientes oncológicos, nuestro objetivo generalmente no es cicatrizar, o sea, nuestro objetivo es aliviar el dolor, el olor y darle confort al paciente, que es algo que los paliativistas que están aquí pues tienen que explicar a la familia, que probablemente esas úlceras no van a cerrar nunca, y que también existen úlceras que antes, no sé si ya les cambiaron el nombre, pues eran las úlceras de Kennedy, que son al final de la vida, y en las úlceras inevitables. Hay úlceras que no importa lo que hagamos, van a salir, van a aparecer, ya cuando el paciente está al final de la vida, no No, es necesariamente que con un cáncer. eso también tenemos que pensar que estos pacientes en general tienen un alto riesgo de lesiones relacionadas a la dependencia, también por todos estos procesos que va a tener alterados, ya tienen un mayor riesgo, así que tenemos que cuidar, más allá que estén en el final de la vida, tampoco pueden terminar, que además de todas estas lesiones que pueden tener, una lesión más como puede ser una úlcera por presión. Entonces tenemos que pensarlo desde todo el entorno. Y obviamente las lesiones de Kennedy son esas lesiones terminales en forma como de beso, que aparecen como una vascularización, que se confunden obviamente con una lesión por presión, que realmente es una expresión ya de terminal, que también pacientes en cuidados intensivos suelen aparecer y que nos están diciendo que esto, por más que hagamos mayores tratamientos, no van a cerrar. Sí, bueno, quiero agradecer el tiempo de Mariana, que en este momento son como las 12 de la noche en Uruguay, no sé, 11:30 por ahí. 11:30. 11:30, ha sacrificado su tiempo para ayudarnos con esto. Muchas gracias, Mariana. Yo creo que no va a ser la última, hay mucho más que hacer. Quiero agradecer a todos los que han estado aquí y probablemente vamos a tener esta grabación más adelante para que puedan verla ya con un poquito más de calma. Muchas gracias a todos. Mariana, muchas gracias por estar aquí y pronto vamos a comunicarnos para ver si hacemos otra con todas las Sí, dudas que claro, nos a han las quedado. órdenes, un gusto Entonces, como siempre y obviamente que este tema da para mucho más y ser mucho más específico en cada una de las áreas que realmente tengan interés y podemos entrar en cada una de estas temáticas, así que abiertos a intercambiar con ustedes y de todos aprendemos un poquito. así es. Bueno, muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Adiós, muchas gracias.